¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, todo bien en este miércoles otra vez acá, hablando de cosas muy interesantes desde el punto de vista del psicoanalítico que nos da una mirada diferente. Así que nada, muy contenta de poder compartir estas últimas charlas, ¿no? Igual también tenemos que decirle a la gente que este primer ciclo se acaba y nos tomamos unas vacaciones para volver con energía luego. Sí, nos queda, bueno, una más Ujú. la semana que viene y después, tras unas vacaciones, volveremos con energías súper renovadas. Eso es, eso es. Bueno, Entonces, saludos a todos nuestros amigos. Compartan para que podamos llegar a más lugares. Y bueno, estamos hablando con Mariana García, que es buenos días a todos. psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero Así y es. bueno, Y ella del está otro en lado, Madrid, eso que es. no, vamos a situarnos también, ella está en Madrid, presencial, Boadilla del Monte, atención también online para todo aquel que quiera psicoanalizarse, ahí esté donde esté. Eso es. Por otra parte, yo, Y del otro lado está Paqui Robles en Palma de Mallorca. Paqui es psicóloga colegiada y psicoanalista, también en formación continua de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Tanto Paqui como yo venimos estudiando en la escuela hace tiempo, estamos formándonos, tenemos nuestras propias supervisiones y además nuestro análisis personal, que son las tres patas fundamentales para poder desempeñar una buena tarea como psicoanalistas. Paqui atiende en su consulta en Palma de Mallorca, como les decía, en las Islas Baleares, y también atiende de manera online, teléfono, Skype, lo que sea, para quien desee comenzar el tratamiento en España o fuera de España, donde estén, ¿vale? Que es una manera muy interesante también de comenzar, y así que no es un impedimento el no estar cerca de un psicoanalista o del psicoanalista que uno desea ser atendido. Entonces, ya no hay excusas para esto, ¿no? Es un proceso que hay que arrancarlo, quien quiera transformarse y comenzar un camino diferente y poder vivir de una manera distinta el camino del deseo. se te escucha un poco bajito, me parece, A ver, Mariana, no sé, a ver ahora. sigue igual, pero Yo es no que te sé si escucho es, bien, vale, es que en el sonido se escucha un poco más bajo que lo habitual. que lo habitual, sí, se escucha como de lejos. Vale. Bueno, se me voy a acercar esto así, ¿mejor? Sí, así se Vale. escucha un poco mejor. Bueno, queda un poco raro, pero me quedo así para que podáis escuchar mejor. Vale, o sí, o no sé si quieres probar sin auriculares o si puedes, A ver, o- vamos a intentar sin los... Un segundito. a ver si va a ser por los ¿Ahí auriculares. mejor? No, igual. Bueno, Vale. qué cosa más Nada, a lo rara. mejor es cosa mía de mi sonido. Si no cambia, entonces me pongo los auriculares porque yo te escucho mejor. Vale. Ahora. Ahora, ujú, cuando te has acercado se escuchaba mejor. Ahora cuando has Bueno, me dicho pongo ahora. así, más Vale. cerca. Si acaso Y subir un de... poquito la voz para que se Dale. escuche. Sí, sí, por si acaso. Y ¿De bueno, qué hoy vamos a nos hablar hoy, Paqui? Que estoy un trae. poco nerviosa. Estamos. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Es un tema muy complejo este. Es que es un tema muy, muy complejo. Ansiedad y angustia, ¿no? Ujú. Que, bueno, que es muy psíquico ambas, ¿no? A pesar de, son dos cuestiones muy psíquicas, a Sí. pesar de, bueno, tenemos aquí problemas, colgarse, coclarse, no, no entendemos que nos decimos. Bueno, saludos a todos. Pedro Faria, Bugma Bacine. Bueno, como comentábamos, que son tanto ansiedad como angustia son cuestiones psíquicas, ¿no?
las que están ahí produciendo esa ansiedad y esa angustia, pero vamos a ver que hay diferencia entre ambas y vamos a ver cuáles son las diferencias. Si ustedes tienen algunas dudas, preguntas, algo que compartir con nosotras, pues adelante, también pueden intervenir. Yo creo que hay una cosa por la que podemos empezar, porque como decías, esto es un tema muy complejo y podemos empezar a diferenciar cosas que son importantes a la hora de entender cuándo padecemos ansiedad, ¿no? O angustia, y es esta cosa de la cantidad, ¿no? Que siempre hablamos desde el psicoanálisis. Y es que una pequeña dosis de ansiedad o una pequeña dosis de angustia, ¿no? Son como esos salvavidas quizás, o Es el empuje, ¿no? claro, nos sirve, son Que nos útiles, ¿no? mueve. Eso es, porque es esa ansiedad o es esa cosa, ¿no? Esos nervios, ¿no? Antes de algo importante, antes de no sé, no se me De ocurrió un ahora, examen. de un examen, de una boda, no sé, ¿no? De cosas importantes o incluso antes de cosas no tan agradables, porque un examen al fin y al cabo puede ser incluso agradable porque uno se está poniendo a prueba, ¿no? De todo eso que sucedió. Entonces, eso nos pone como frente a, a conseguir ese deseo, ¿no? Es ese Exacto. el momento previo a cerrar ese círculo, ¿no? Y eso es algo, como decías antes, ¿no? Es algo muy psíquico y es necesario el sujeto para darse cuenta de que está a punto de dar ese salto, ¿no? El problema es cuando la cantidad de esa angustia detiene e impide dar ese salto. Cuando paraliza, ¿no? Sería el problema, Claro, claro. Cuando la cantidad de ansiedad hace que paralice a la persona, ¿no? Porque es verdad que es totalmente necesaria cierto quantum de ansiedad, porque es precisamente eso que nos va a mover para, por ejemplo, si uno tiene un examen, esa ansiedad que te produce, ¿no? El examen te hace que te muevas para te hace preparártelo, para estudiar, ¿no? estudiar, Claro, para querer aprobarlo, igual en todas las situaciones de la vida. Es decir, es ese estado también el que nos va a mover para que pongamos solución en eso que nos sucede, ¿no? En eso que nos ocurre, ¿no? Para que queramos solucionar, ¿no? eso es. Y es ese empuje que es muy necesario, pero claro, el problema es cuando paraliza a la persona, cuando paraliza la vida de la persona, ¿no? Porque hay muchas personas que en ese quantum de ansiedad es tal claro, Que ni siquiera les no, permite en empezar lugar una de carrera, encontrar ¿no? soluciones y moverse, les paraliza, ¿no? Claro, por eso ¿Y cómo hacen? Porque, les impide empezar esa carrera, por ejemplo, o encontrar una pareja, o, ¿no? Cambiar de trabajo. Entonces, claro, si esa ansiedad a cumplir el objetivo, ¿no? A poder realizar esa tarea, en lugar de impulsarnos, nos detiene, ¿no? Digo, hay un vínculo con el otro que no podemos sostener. claro, ahí sería cuando sería necesario, ¿no? Preguntarse qué es lo que está pasando y quizá llevarlo a tratamiento, ¿no? Que Claro, no tiene por qué ser en todos los casos, es decir, que tenemos que soportar ansiedad en la vida, porque la vida no es otra cosa que también tener que soportar ciertas cosas, ¿no? Que al final pues producen también ese estado de nerviosismo en algunas ocasiones que es necesario también para poder vivir, ¿no? Pero que cuando llega a paralizar a la persona, ahí sí sería necesario pues ya llevar a tratamiento a ver lo que está sucediendo, porque en muchas ocasiones lo que sucede también es que no soporta
la incertidumbre, ¿no? ¿A qué va a pasar? ¿No? Eso te iba a decir, ¿no? Hay Y es como muy una psíquico, gestión, la ansiedad es totalmente psíquica, también esa gran diferencia de con la angustia, ¿no? Que la ansiedad no tiene síntomas en el cuerpo, es decir, es todo mental, es todo psíquico, es todo pensamiento, ¿no? sí, pensaba que hay algo, ¿no? Que tiene que ver, como decías recién, con esa incertidumbre, ¿no? Con la incertidumbre del mundo y con la incertidumbre del otro también, porque es como no tolerar esto, ¿no? Ese no saber qué va a suceder en la vida, como la necesidad de control, no, no es tanto la necesidad de tenerlo controlado, sino lo que nos provoca no poder controlarlo, ¿no? Claro, también querer buscar, querer encontrar esa respuesta, Claro, ¿no? sí, A veces se tiene esa tendencia, pero claro, la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Es que hasta después no se va a saber claro, cuál es la eso te iba respuesta. a decir. La otra cosa es Entonces, la claro, velocidad, ¿no? El ansioso es como que todo ya ahora sin trabajo, además. Fíjate, porque es todo sin trabajo. Entonces claro, es también hay que que, lo necesita ya ese resultado antes de haberlo producido, ¿no? Es, es, es antes de haberlo producido. Y esto supongo que también está muy relacionado con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que nos dan nos pretenden ofrecer la solución de todo antes de sin trabajo, ¿no? Antes sí, de haber realizado ese trabajo para que se produzca ese resultado, ¿no? Y supongo mira, que es también está interesante, relacionado con eso, ¿no? Que nacemos ya, es que vivimos también en una sociedad en la que nos está como inculcando eso, ¿no? Evitar el trabajo y entonces, claro, claro. ahí la incertidumbre aún se hace menos tolerable. Claro, es interesante lo que decís, porque al final se trata como de estas patologías modernas, ¿no? Digo, la ansiedad, el estrés, digo, hay como muchas patologías que se asocian incluso al modo de vida de sociedades capitalistas modernas, ¿no? A donde todo el mundo va corriendo a todos lados, a donde no hay tiempo para pensar algunas cosas, para detenerse en algunas cosas, e incluso para detenerse a valorar la salud mental, ¿no? Digo, el otro día hablaba con una persona, no en consulta, ¿no? Y me decía, no, bueno, sí, mi madre está en tratamiento, la operaron por una cuestión oncológica y demás, y está un poco bajón y tal, y me contaba esta persona, ¿no? Y mi hermana me dijo, no, hay que ponerle un psicólogo. Yo le dije, bueno, sí, sí, pero ahora no es el momento, ahora lo que hay que hacer es llamarla y contarle cosas bonitas. Me quedé un poco, ¿no? Como un poco patidifusa, le dije, no, 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 a- lo necesita ya. No digo, es como que esta velocidad que nos hace a todos los sujetos, ¿no? A todas las personas, como querer solucionar las cosas de una manera instantánea, digo, al final eso genera todavía más ansiedad, porque es imposible Claro. solucionarlo instantáneamente. Entonces, ahí está un poco el error en esta velocidad que llevamos y en no darnos cuenta del trabajo necesario, ¿no? Para solucionar algunas cosas, o no sé si solucionar, pero por lo menos para transformar y encontrar otras herramientas. ¿No? El trabajo en el tiempo que es necesario para que se produzca un resultado, ese resultado que se está buscando, ¿no? O que se necesita, ¿no? Que es necesario un trabajo en un tiempo. Tanto el tiempo como el trabajo ahí, esa constancia también, ¿no? Y claro, Claro, también en esta cuestión que comentabas, está el tema de esa evitación también de que somos sujetos psíquicos, ¿no? Y mm, que no todo depende de la conciencia, ni de la razón, ni de intentar ver siempre el lado positivo de las cosas, porque claro, precisamente eso que le está pasando es por eso.
por obligarse, ¿no? Como a querer siempre ser lo mejor, que, ¿no? Ese es mejor resultado, todo lo positivo. Oye, es que somos sujetos psíquicos. Es que no Mira, todos somos tan bondadosos, tan buenos, no todo camino de rosas. Es que tenemos que aprender también a tolerar esa otra parte que no nos gusta y que también está en nosotros. es súper interesante esto que decías al principio, ¿no? Tolerar la ansiedad, incluso cuando no es esa del momento previo que hablábamos al principio. Tenía otra conversación muy interesante ayer acerca de esta velocidad que producen incluso estar conectados todo el tiempo, ¿no? Las redes sociales y todo esto que hace que el mundo sea absolutamente vertiginoso y que parece que en las redes somos todos felices, nadie tiene problemas, a nadie le pasa nada malo, ¿no? Entonces, esa fantasía también produce mucha ansiedad porque es una falacia. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal a nivel psíquico, a nivel económico, humano, etcétera. Y claro, al ver eso, ¿no? Decir, pero yo quiero ser así, ¿no? Y no entendemos que ese que está fantásticamente bien en redes sociales es un ser humano que apaga el teléfono o apaga el ordenador y tiene una vida también, en la que probablemente no pueda pagar el alquiler o tenga problemas con su pareja o tenga hijos y no pueda organizar su tiempo. Digo, esta velocidad, esta como democratización de la tecnología, ¿no? Produce una ansiedad en mucha gente que no puede salirse de eso, que no puede abstraerse, vivir la vida real, ¿no? Que produce como esos desajustes psíquicos que son muy graves en el sentido de que parece que todos viviéramos en una realidad irreal, ¿no? Entonces, es interesantísimo pensar esto, porque es que es una ansiedad que va como en una espiral y a más, ¿no? Produce mucha ansiedad esto Claro, de va creer que todo el mundo es aumentando porque feliz. no se está tratando el problema, Claro, ¿no? Que a veces, claro, consultan qué puedo hacer para no tener ansiedad, qué se puede hacer para no padecer de ansiedad. Pues es que hay que hacer un trabajo. Es que hay personas que piensan, bueno, pues con meditación. La meditación no te va a solucionar el problema, te puede relajar en un momento determinado, en ese instante, si es algo leve, eso que te ocurre, eso que te sucede, pues, pues puede que te relaje, pero no te va a solucionar el problema. Es decir, bueno, si quieres meditar, está bien que medites, pero necesitas también hablar de eso que te está sucediendo para poder encontrarle la respuesta y la solución que hasta ahora no se la has encontrado y que te está produciendo esa ansiedad, que no sabes por qué, porque también la ansiedad tiene mucho de que no tiene objeto tampoco, ¿no? no, No se me se plantean dos sabe, a veces preguntas, ni siquiera se sabe por qué se está ansioso, ¿no? claro, se me plantean dos preguntas. La primera es, ¿tiene que ver la ansiedad con el super yo? ¿Con ese ideal? La ansiedad está relacionada, sí, está relacionada claro, con ese ideal que se pretende, con esa idea que se pretende y que no se consigue pero ¿por qué no se consigue? No se consigue porque falta un trabajo ahí para poder llegar a conseguirlo. Entonces, esa distancia que existe entre la realidad, entre lo que se hace, se consigue, se obtiene en la vida y eso que me gustaría conseguir y que no puedo y que veo que no puedo conseguir, eso produce ansiedad. Vale, Pero igual hay claro, una cosa. ahí la solución es ponerle trabajo para poder Claro, llegar a conseguir eso, acercarte a eso que te eso te iba a decir, gustaría. eso te iba a decir, porque es importante, yo no sé si es posible llegar al ideal. El tema es que con análisis igual se aprende a tolerar no llegar siempre, ¿no? O transformar ese punto de llegada. Porque, Claro, ¿no? Digo, si hay una estructura super yoica muy fuerte, no sé si es posible llegar ahí.
sino Bueno, es simplemente el ideal, es ideal, por eso va a ser siempre no se ideal, va a ¿no? poder Como conseguir. es tolerar no alcanzarlo y bueno, hacer lo mejor que se pueda. Y otra cosa que quería que comentáramos es cierto que la ansiedad es una estructura psíquica, pero es interesante porque se manifiesta a nivel físico, o sea, tiene manifestaciones físicas y que igual para quien nos escucha puede identificar algún síntoma que padece como para conectarlo con la ansiedad, ¿no? Porque hay La muchas veces angustia, que, ¿no? La claro, digo, angustia, a diferencia de la ansiedad, es la neurosis de angustia, sí que tiene manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Que es la gran diferencia que se establece con la ansiedad. La ansiedad es todo mental, es ok, todo psíquico, todo pensamiento. Sin vale, embargo, la angustia, en lugar de manifestarse solo a nivel mental, tiene la gran característica de que se manifiesta de forma sintomática, ¿no? Se manifiesta a través de palpitaciones, se manifiesta a través de sudoración, se manifiesta a través de la el no poder dormir, respiración, de ahogo, se manifiesta a través de mareos, de fobias, el no poder tiene dormir, por multitud ejemplo, de sintomatología. ¿Sí? el no poder dormir, Claro, también está el insomnio, bueno, multitud, el asma también, ¿no? Puede llegar a ser un ataque de angustia, pero como se manifiesta en el cuerpo, en muchas ocasiones el problema es que ni siquiera se puede identificar que es un ataque de angustia, porque, digamos, lo psíquico está totalmente reprimido, no se tiene palabras para claro, poder expresarlo, eso que siente, y por tanto se realiza una elaboración en la cual, en lugar de manifestarse psíquicamente, ¿no? A nivel mental, se sí, manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces, ok, directamente, cuando tiene un ataque de angustia, lo que le ocurre son palpitaciones, sudoración, vértigos o fobia, o una de las cosas, o un conjunto, puede todo. suceder a cada persona de forma distinta, ¿no? Pero sí que suelen ser esta sintomatología, ¿no? Y otra cosa, ¿ha visto que hay gente que dice, ay, no, yo es que como porque por ansiedad, o cuando estoy ansioso dejo de comer, ¿no? Claro Se que es puede asociar diferente de algo la de esto? angustia esto, Hmm. Pero ¿no? Que es digo, la ansiedad. hmm. Claro, Sí, pero cuando se claro. identifican como cuando se identifican estas prácticas o estas maneras de calmar, o quien, por ejemplo, fuma, ¿no? O bebe, o digo, hay como algunos escapes, ¿no? A estos ataques que no, quizás quien lo padece no los ve como un ataque de ansiedad, pero estoy muy ansioso y voy a la cocina y abro la nevera y lo que venga, cualquier cosa, da igual, solo necesito como tapar ese agujero de la ansiedad, ¿no? Claro, es eso, ¿no? Psíquicamente hablando, intentan como Como que eliminar eso que les sucede, esa ansiedad, eliminar esa ansiedad. Y pensaba claro, cada también uno también lo elabora de la forma que puede. que, que su aparato psíquico más, ¿no? O puede ser pulsión oral, de forma oral, comiendo, Pensaba también fumando, bebiendo, que es interesante para pensar, porque también hay gente que cuando está muy ansiosa no para de hablar. hablando, claro, es que también, por Tiene que ejemplo, ver es todo con lo hablando que es oral, es mucho interesante, más ¿no? saludable, ¿no? Sí, sí, pero te quiero decir, y hablando igual, no siempre con el psicoanalista, ¿no? Que hay mucha gente que empieza a hablar y es como, por Dios, paren esta radio porque no para este ser humano de hablar, ¿no? Sí, al Eh, que está escuchando, claro, o te encontrás, por ejemplo, se me ocurría ahora las salas de espera de los médicos en determinadas circunstancias a donde hay alguien que está muy nervioso por atenderse, ¿no? Y es ese que está esperando, está en la sala de espera y no para, y uno también está esperando y encontrás a veces que no para de hablar, ¿no? Pero estas manifestaciones son interesantes
para quien nos pueda escuchar identifique, ¿no? Alguna de estas cosas que no son, o sea, que tienen una manera de solucionarse, que tienen una manera de transformarse, que no hay por qué vivir de esta manera, ¿no? La última frase se ha cortado la conexión. Digo, que no tiene sentido vivir en este sin vivir, ¿no? Que todas estas circunstancias, estas formas inapropiadas de vivir, se pueden transformar, ¿no? Que hay un camino para modificar eso. Claro, que es una energía que está ahí pulsando, ¿no? Y que no tiene objeto, digamos, claro, por eso la ansiedad es que no tiene objeto en realidad, ¿no? Hay un examen, es al examen, pero la ansiedad es la inquietud, la ansiedad, la energía ya estaba ahí en el aparato psíquico. Hmm. Ahora hay un examen y se coge a eso, pero hay veces que no hay examen y que igualmente sigue ansioso. Sí, Sigue ansiosa la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es? Cuando aparece el objeto, se claro. enlaza a ese objeto, pero en otras Y da ocasiones igual, resulta que no hay objeto. No hay claro. objeto y estás ansioso o ansiosa y no sabe el por qué, ni siquiera saben, ¿no? Claro, y es esa pulsión que hay que poder transformar, que es en la conversación, bueno, es en el tratamiento, evidentemente, no en una habla con cualquiera, ¿no? Que es para poder precisamente ahí en ese espacio ir elaborando y que esa energía se pueda ir transformando y se pueda ir poniendo en el lugar adecuado, ¿no? Una cosa que es importante, yo creo, es que estas dos, digamos, estos dos cuadros que estamos hablando ahora, tanto la angustia como la ansiedad, que son a nivel psíquico, ¿no? Y que, como decía Paqui, la angustia tiene manifestaciones físicas, ¿no? Fisiológicas, que a priori no son complicadas, ¿no? Pero sí que es cierto que estas dos cuestiones que son psíquicas pueden derivar en cuestiones fisiológicas más agudas, más graves, ¿no? Digo, al final, hacer un asma, ¿no? Por una neurosis de angustia puede llevar a un tratamiento físico de un médico alópata, pero digo, esto puede complejizarse también. Entonces, es interesante tratarlo desde el psicoanálisis, porque es la manera de desanudar eso. Porque al final la medicación para el asma probablemente cure el asma, pero la angustia va a seguir ahí dando vueltas y va a buscar otra forma, ¿no? De ponerse en el cuerpo, porque son esas palabras que no salen, que necesitan eh, volcarse, ¿no? Para poder transformar esa sintomatología fisiológica. Claro, poner palabras donde no las hay, poner Claro, palabras donde no las hay y que precisamente porque no hay palabras para poder expresar eso, pues se elabora de un se pone en el modo, pues, cuerpo. pues ahí en el cuerpo, ¿no? Poniéndolo en el cuerpo. Y también muy interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones la angustia, ¿no? O puede que sí curse también de forma que la persona esté angustiosa y a la vez le dé un apretón de barriga, por ejemplo, ¿no? Que también suele suceder con temas intestinales, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro, acudes al médico, le llevas los síntomas, le dices lo que te sucede y en el médico es también muy interesante que el médico tenga esa formación también analítica y sepa escuchar también de ese modo, ¿no? Porque de pronto le sucede este tipo de sintomatología y resulta que se ponen a hacerle pruebas por todo, a ver qué le pasa y claro, no encuentran nada en realidad, todo está bien físicamente, solo que está teniendo, ¿no? Esa sintomatología, de pronto se ponen a tomar medicamentos para poder solucionar el problema, que no se soluciona porque la sintomatología sí que durante el tiempo que se está medicando pues puede desaparecer,
pero enseguida que se dejan de tomar los medicamentos vuelve a aparecer porque, claro, el problema Bueno, cantidad de que pacientes producía esos así, síntomas sigue estando ahí. Necesita elaborarse, necesita hablarse, necesita cantidad de poner pacientes, palabras. como decís, con problemas intestinales más que nada, colon irritable, todo este tipo de cosas, que pasan por infinidad de médicos sin poder, o sea, sin que haya una explicación clínica de la dolencia, ¿no? Claro, Hasta llegar a una consulta de psicoanálisis y poder empezar a hablar de esto y que la dolencia se soluciona, ¿no? Y dejan de tomar medicación y todo lo demás, ¿no? Porque se trata de eso, de bajar esa ansiedad, de claro, reducir esa pero ansiedad. claro, es que la mayoría de las veces cuando el paciente nos llega a consulta, ya ha tomado medicación o está tomando y ya lo que sucede es que ya, claro, ha tenido esa experiencia, ha tenido que pasar por Ya. todo ese recorrido, por toda esa experiencia para darse cuenta de que lo que le sucede es psíquico, Bueno, ¿no? esto lo que decíamos antes, ¿no? Que al final el tema de la salud mental es como que no se toma, no se le da la relevancia que tiene, porque al final muchas veces llegan al psicoanalista como última posibilidad o como último escalón de la cadena diciendo, bueno, a ver si usted me puede a ver si usted me puede ayudar. No, no, es que usted tendría que haber venido primero aquí y luego todo lo demás. Pero digo, es como que Mm. no se entiende la importancia que esto tiene, ¿no? Porque además en sintomatologías como esta que decís, intestinales, genera todavía más ansiedad, como un círculo vicioso, ¿no? Porque estas cosas provocan mucha incomodidad, uno está tenso en esos momentos, que tiene que salir, que no sabe, si no sé qué. Entonces es un círculo vicioso permanente, ¿no? Que perjudica mucho a la persona. Entonces, digo, tenemos que, quizás estas charlas, uno de nuestros cometidos con Paqui es poder poder difundir, ¿no? El psicoanálisis, la importancia que tiene, cómo Lo el psíquico, psiquismo claro. está en cada acto que emprendemos, está detrás de todo lo que hacemos, ¿no? El inconsciente está en nosotros, aparecerá, es cierto, cuando nos tumbemos en el diván y comencemos a hablar, pero es algo, ¿no? Son ideas, son frases, son formas que están y que no somos capaces de identificar, pero que nos llevan, ¿no? Nos Que impulsan son o las que nos nos detienen. constituyen, claro. Entonces, es muy importante, ¿no? Darse a cada uno ese espacio maravilloso y vital que permite, ¿no? Construir la propia vida, porque esto también tiene mucha relación, el tema de la ansiedad y la angustia, con las charlas de las últimas veces, ¿no? Con las lealtades, con la deuda simbólica, con todo esto, ¿no? Al final, no es que la ansiedad se cae de un árbol así porque sí, ¿no? Digo, es algo que también constituye al sujeto, probablemente exista un elemento disparador en muchas ocasiones, ¿no? Uno puede ser más o menos ansioso, pero digo, al final un ataque de ansiedad hay algo que lo dispara que no, como decías vos antes, ¿no? No sabemos qué es. De repente la persona se empieza a sentir fatal, 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 no quiere salir de casa, no quiere hacer, digo, hay que Sí, elaborarlo pero de también. repente, claro, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la angustia está relacionada con su etiología, está dentro de las neurosis Sí. actuales, en Mm. psicoanálisis que les llamamos, ¿no? Eso quiere decir que está relacionado con la actualidad de la vida de la persona, ¿no? Está relacionado con su actualidad, así como, por ejemplo, hay otras enfermedades, como por ejemplo la histeria, que va a estar más relacionada con esa historia infantil del sujeto, ¿no? En la angustia no va a ser así, ¿no? Bueno, sabemos que después no hay nada, ¿no? Que eh, sea es limpio, no hay nada que sea exactamente eso, ¿no? Todo va a estar mezclado y relacionado, siempre vamos a encontrar también parte de aquella historia que sucedió, ¿no?
pero va a estar sobre todo relacionada a la angustia en sí, si la estudiamos, con la vida actual de la persona. Y está también muy relacionada, nos dice Freud, con su sexualidad. Claro. Y con las prácticas sexuales también, con la, entre comillas, prácticas, mala praxis, ¿no? Sexual, ¿no? Es que nos dice Freud, por ejemplo, con respecto a la angustia, estamos hablando, que una de las, digamos, de las cosas que más angustia puede producir, por ejemplo, en el hombre, es las prácticas, por ejemplo, de eyaculación precoz, bueno, para con la mujer, ¿no? Porque no le va a permitir llegar pues, a culminar, ¿no? A poder toda esa energía acumulada durante el acto sexual descargarlo, ¿no? Ahí Digamos, está la ¿no? ansiedad, ¿no? Entonces, Acabar claro, antes de eso, empezar. claro, entonces, claro, en esa práctica continuada, eso va a hacer que produzca angustia en la persona, ¿no? Que le sucede. Igual en el hombre, por ejemplo, pues la práctica de paralizarse, también no recuerdo ahora el nombre, bueno, ¿cómo se le llame, no? Que la práctica de parar el acto antes también de culminar, ¿no? Es decir, estas prácticas sexuales que es que, claro, son también tema tabú, muy tabú, no se puede hablar, ¿no? Claro, Incluso pero yo una ahora mismo cosa, hablando me siento, no sé si decirlo, porque, claro, porque te sientes que la otra persona que está ahí al lado, que está escuchando y que va a pensar, porque, claro, son temas muy relacionados con nuestra moral, con la moral de la persona. Pero aquí estamos hablando de lo psíquico, estamos hablando de la salud mental y tenemos también que ser claros y hablar cada cosa lo que sea. Y la etiología de la angustia está relacionada con la mala praxis sexual de la vida actual de la persona. Y si es sí, así, pues también hay que decirlo, ¿no? es interesante lo que decís y quería agregar una cosa y luego, no sé si aclarar otra. Y es curioso porque te da como esta cosilla de decir, ay, sí, lo de la eyaculación precoz, no sé, que es cierto. Entonces, se ve en la vida sexual actual, pero sexual no solo genital. Digo, porque al final lo genital es como el último eslabón de esto. Digo, aclarar una vez más que lo sexual para el psicoanálisis no es solo lo genital, sino que lo genital forma parte de lo sexual. Lo sexual es todo lo que esté tocado por la palabra. Todo, Entonces, claro, que también les va a suceder esa misma forma de actuar, le va a suceder en otras cosas en su eso vida. es. Entonces, esta eyaculación precoz, esta parálisis ante el acto, ¿no? Se manifiesta no solamente en el intercambio sexual genital, sino en ese negocio por hacer, ¿no? En ese proyecto que se paraliza y no por lo externo, sino por algo que tiene que ver con el sujeto, que evidentemente el sujeto no ve, no lo ve claramente, ¿no? Pero que entrando un poco en su discurso, en sus palabras, quizás se pueda revisar que tiene más que ver con ese propio sujeto y no tanto con que el socio o la empresa o no sé qué. Entonces digo, Sí, es el modo es de solucionar que he aprendido, que eso es, aprendemos cada uno de la mejor manera que podemos y es el modo claro. de solucionar y así Entonces, solucionamos en todo en nuestra vida. quizás el sujeto llega a sesión, llega a consulta porque tiene un problema de eyaculación precoz, ¿no? Y tiene problemas con su mujer o con su pareja o con tal, pero es que en realidad ese es como la punta del iceberg, ¿no? A donde yendo un poco para atrás nos vamos a dar cuenta de que esa eyaculación precoz sucede en otros aspectos también de la vida, ¿no? Que esa ansiedad que se manifiesta en el acto sexual o esa parálisis, También, ¿no?
se manifiesta en otros actos de la vida. Lo digo esto porque es interesante para pensarlo desde, desde ese punto de vista, ¿no? Que muchas veces cuando, y esto lo hemos escuchado en la escuela muchas veces, cuando se llega a cuando esa sintomatología llega a la sexualidad, porque lo otro, porque todo el resto de la sexualidad humana está invadido por esa sintomatología. Lo que pasa es que hay veces que eso no es tan fácil de ver, ¿no? Que cuando llega a lo físico nos damos cuenta. Sí, claro, claro. Que por ejemplo, el coito interrumpido, ¿no? El coitus interruptus, ¿no? Por ejemplo, no solo le va a suceder en su acto sexual genital, sino que también va a ser una persona que habitualmente interrumpe eso que Claro. comienza, ¿no? Ese nuevo proyecto que comienza, al final lo acaba interrumpiendo, no lo culmina, ¿no? No va a culminarlo. Y si nos fijamos en la forma de proceder, de hacer de cada uno, pues sí que se tiene eso, esa cuestión de que es la forma de relacionarse con el mundo que tiene, ¿no? Claro, digo, hay veces que suena un poco, o nos parece quizás un poco brusco, ¿no? Mencionar estas cosas, pero lo que decía, lo del coito interruptus, pensaba también en esta cosa masturbatoria, ¿no? De quien está todo el tiempo pensando, ¿no? Esto que vulgarmente se llama las pajas mentales, que al final, claro, uno lo relaciona Claro, con lo sexual. Y sí, es como muy gráfico verlo, por ahí suena un poco brusco. Pensemos desde lo sexual genital y lo pensamos luego a la vida en general, es como hasta más fácil poder verlo, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay muchas cuestiones que son mentales, pero que tienen que ver con eso y que estaría buenísimo, ¿no? Ser menos pudorosos y tratar cosas que tienen que ver con nuestra vida psíquica, ¿no? Porque es interesante lo que acabas de decir. Lo sexual es un poco tabú y lo psíquico también. lo psíquico también, pero quizás es más, un poco más sencillo de poder hablarlo, ¿no? Porque claro, es psíquico, pero Claro, lo pero si al final, sexual, si al final nos cuesta tanto darnos cuenta de que la salud mental es importante y de que el psiquismo está en nosotros, lo neguemos o lo aceptemos, ¿no? Porque negar el elefante en la habitación no hace que el elefante desaparezca, ¿no? Que eso también es claro. importante. O sea, sí, podemos negar la mayor, pero es que no va a dejar de existir. Entonces digo, es interesante pensarlo de esta manera. Por más que neguemos la ansiedad, ¿no? Negarla no la hace desaparecer. Trabajar con Es que ella fíjate, tanto una hará cosa que la como otra transformemos. producen enfermedad. Tanto Claro, si estás haciéndote la paja mental todo el tiempo, pensando, y esto y lo otro, y no sé qué, y haría esto, y haría lo otro, eso no es pensar, nos dice el psicoanálisis. Pensar es es pensar hacer, en voz claro, alta con un psicoanalista, una persona que te esté escuchando, eso es pensar, ¿no? Eso es pensar de forma favorable en el sentido que vas a poder producir un pensamiento, vas a poder producir saber conocerte, autoconocerte, cuál es tu pensamiento claro, y el otro son además, ideas, que claro, no, además vas a poder, en ese autoconocimiento, pues, vas a poder transformarlo, ¿no? Pero tanto la paja mental como estar todo el día masturbándose genitalmente hablando, también produce enfermedad, también produce angustia, lo- neurosis de claro, angustia. pero es que lo interesante es porque es que no hay un otro, no Claro, salimos de porque ahí, claro, no es salimos de todo del goce solo, ¿no? autoerógeno. La paja mental solo. La masturbación también todo solo, no incluye a otros. Pero si te fijas, en todas estas circunstancias, en el coitus interruptus es igual, porque es que no hay un otro, no podés vincularte con el otro, ¿no? Se te detiene porque es que no toleras al otro. Digo, cuando uno tolera el intercambio con otro, ¿no? Está dispuesto a recibir del otro, a dar, ¿no? A este intercambio. Y lo Claro, mismo con la ahora, claro, eyaculación el coito, precoz, es como, es para mí solo. Bueno, claro, que la eyaculación precoz cuando está en pareja, ¿no? Y siempre le sucede, pues claro, ahí la mujer va a ser la que va a padecer de esa angustia, esa neurosis de angustia por no poder precisamente pues
culminar también ese acto que fisiológicamente hablando también es necesario para el ser Claro, humano, ¿no? Entrar dentro de las necesidades fisiológicas y que además sabemos que no se puede sublimar. Hay un quantum de energía libidinal que es sexual genital. Es ya, decir, que por mucho que se intente trabajar, por mucho que se intente distraer la mente, por mucho que se quiera sublimar, hay un quantum de energía que es necesaria, que está destinada para la sexualidad de lo orgánico, ¿no? Del cuerpo. Entonces, es necesaria también poder descargarla, esa energía, para la salud mental también de la persona, ¿no? sí, Eso empezando por ahí, ¿no? Después, claro, sabemos que hay un quantum de energía libidinal que es mucho, que sí que se puede, sí que se va a poder sublimar, que es esa paja mental, esa cosa de estar todo el día pensando y tal, y que no puedes, y que tal, y que cual. Eso es lo que sí se va a poder poner en palabras, se va a poder sublimar, ¿no? Y se va a poder hacer una transformación con eso, pero igual la práctica, lo que va a producir esa la neurosis de angustia en el hombre es el coitus interruptus, ¿no? Que mm, donde a lo mejor la mujer sí puede culminar, pero él no puede, interrumpe, interrumpe, eso le va a producir al hombre, puede producirle con fácilmente esa neurosis de angustia, ¿no? Pensaba, pensaba también que es como un castigo esto, ¿no? ¿O no? Digo, es Bueno, es que esa, no lo sé, pues, bueno, porque puede ser también por querer alargar para poder producir ese goce en la mujer y el hombre querer satisfacerla, interrumpe ¿no? su eyaculación, entonces, sí, pensaba que hay o, como un o doble, la que hay que escuchar interrumpe hablar, hay que escuchar hablar al paciente, ¿no? Pero pensaba esto, como que claro, hay hay que una, escuchar a ver, porque en cada uno será distinto, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? En porque cada digo, uno. hay un goce, ¿no? Sabemos que en toda acción hay un goce, ¿no? Inconsciente, ¿no? Digo, en esta interrupción también hay un goce, eh, y a la vez, ¿no? Hay eso que no, que viene a penalizar, esa culpa, ¿no? Porque hay como esa puja entre dos fuerzas, ¿no? Entre ese sujeto que quiere concluir algo y eso que lo detiene, ¿no? Digo, son esas dos fuerzas. Claro, son fuerzas opuestas, ¿no? Es que, Claro, claro, lo claro. que produce la ansiedad, la neurosis, la enfermedad son esas dos fuerzas opuestas de esa persona que por un lado quiere conseguir algo, pero que por otro lado hay una fuerza que está pulsando y que se lo Para está coartar. impidiendo y Claro, que digo, eso qué es superior interesante. a su fortaleza, ¿no? Entonces, claro, he ahí Es la cuestión. importante, claro, es importante que la gente que está en esta circunstancia, ¿no? Porque además es un padecimiento. Digo, quien está en esta situación padece de eso, ¿no? Y no encuentra la alternativa. Decías antes, ¿no? Que muchas veces llegaban a consulta pacientes o potenciales pacientes diciendo, doctora, necesito unos tips, qué claves para bajar la ansiedad. Y no se trata de eso, ¿no? Porque no hay claves para todas las personas iguales. Digo, cada persona que padece ansiedad o cada persona que padece angustia, ¿no? Tiene su propia historia asociada a ese cuadro, a esa sintomatología. Entonces, es muy Claro, difícil dar tips. Es lo que decías de la meditación. Sí, uno puede meditar, puede valer, puede hacer yoga, se puede ir de viaje, como dice Menaza, ¿no? Mientras que está de viaje, seguramente la angustia se le pasa porque está entretenido en otra cosa. Ahora, el foco de la circunstancia, el foco de la cuestión no desaparece. Entonces,
no sé si hay tips universales para bajar la ansiedad o para detener la angustia. Se trata, Psicoanalizarse. claro, se trata de eso, ¿no? De poder escuchar, de poder tener esa escucha diferencial y poder ponerle palabras a esa Y que situación. después, psicoanalizándose, también va a tener que haber ese proceso, esa elaboración, pero ahí ya se está en el camino, se está elaborando, ¿no? Claro, Y para que tolerar también hay también un eso. quantum, claro, y que también hay un quantum, como decíamos al principio, hay cierta cantidad de ansiedad que es necesaria también tolerar en la vida, es decir, que no se Claro, que va es a como un poder vivir salvavidas, ¿no? en el placer, ¿no? En esa linealidad, ¿no? Que se pretende en ese estado Claro, si no es el principio del de placer, ¿no? nirvana, ¿no? Que Estamos un poco no, muertos. claro, en ese estado de nirvana no, estamos en la vida, estamos en el mundo, es imposible no encontrarnos no tener ansiedad. Y otra cuestión que también me está surgiendo ahora y que antes también lo había pensado, ¿no? Es eso de que la ansiedad, que no es, al contrario de lo que nos parece, ¿no? Por ejemplo, en el sueño, en los sueños de angustia, en las pesadillas, Freud lo explica muy bien, ¿no? Que cuando la persona tiene una pesadilla, eh, no es por algo que le ha pasado o por ese miedo, ¿no? Que la angustia que esa pesadilla le produce no es por eso que está soñando, ¿no? No, Sino claro. que, sí, claro, que no es por eso que está soñando, como se suele creer, ¿no? Uno tiene tienes una pesadilla, te angustia eso que has soñado, que has recordado, y te crees que esa angustia es por esa pesadilla. Y no es No. así como sucede en el aparato psíquico, ¿no? Y esto también se puede trasladar a la vida real en cuanto a la angustia, ¿no? Cuando se tiene angustia o ansiedad. Y es precisamente que cuando la persona es la angustia que hay, que está en el sujeto, que produce esa pesadilla, Claro, que va a producir ese sueño de angustia. Es decir, si se produce un sueño de angustia es porque la persona previamente estaba angustiada. Si la persona no está angustiada, no por hay mucho sueño de que angustia. suceda alrededor, no te va a producir angustia. Por eso Sí, también, como se puede establecer también muy bien la diferencia, es que si fuese así, todas las situaciones nos producirían angustia a todos, ¿no? Que, claro, que eso te iba a decir, que al final la angustia se trata de cada sujeto, porque puede sucedernos algo a ti y a mí a la vez, en el mismo instante, en la misma circunstancia, todo igual, y a mí angustiarme y a ti que plin. Claro, que es cómo lo soluciona cada uno, cómo lo vive cada uno, es ahí, ¿no? Que después sí, hay situaciones en las que pueden producir de forma más generalizada, disparar ese quantum de angustia que hay en uno. A unos les va a producir más, a otros les va a producir menos. Eso va a depender de ese quantum de angustia que ya hay en el sujeto, que Sí, existe pero mira, en el aparato psíquico. se me vino a la mente una circunstancia absolutamente extrema, ¿no? Que no sé si vale de ejemplo, pero me vino a la cabeza. Pensaba en Auschwitz, ¿vale? Los campos de concentración. Digo, hubo muchísima gente que evidentemente la pasó muy mal y no hace falta que lo aclare. Pero hubo mucha otra gente que no salió de ahí feliz, pero sí que pudo hacer cosas cuando salió de ahí, ¿no? Hay gente que ha vivido 100 y pico de años después de toda esa barbaridad, ¿no? Habiendo perdido familiares, esposa, hijos, padres, hubo mucha gente que se quedó en el camino, evidentemente. Pero, Hay ¿no? gente que se Fueron los suicida, 70 años ahora y hubo mucha gente que estaba ahí, que tiene 105 años y que estuvo ahí claro. y que sin embargo siguió adelante. Entonces, es súper interesante lo que acaba de decir Paqui, porque es que la ansiedad y la angustia tiene que ver con cada sujeto, no
con la claro. situación traumática, entre comillas, que Freud no utiliza ese término, no con la situación en sí misma, sino con cada sujeto. Entonces, está bueno pensar estas situaciones tan extremas, ¿no? Tan al límite, como, yo qué sé, desastres naturales o atentados o este tipo de cosas, porque, o incluso algo que es muy heavy, ¿no? Muy grave a nivel individual, la muerte de algún pariente, ¿no? Una pérdida grave, cómo el sujeto se para o cómo diferentes sujetos se paran ante esa circunstancia para poder comprender que la forma de resolver tiene que ver con el sujeto y no con la situación. Entonces, cuando podamos captar eso, vamos a darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Tener esa escucha psicoanalítica que nos va a permitir, ¿no? Estar como en una línea de flotación y poder tener esas herramientas, ¿no? Trabajar desde ese lugar y poder producir nuestro propio inconsciente y entender un poco mejor qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos pasa con el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? ¿Cómo se afronta todo? Cómo te impacta en tu aparato psíquico? Claro, ¿No? Todo eso, poder elaborarlo, claro, es que es muy distinto de poder elaborarlo a no poder elaborarlo, de elaborarlo a no elaborarlo. Hay mucha diferencia. De hecho, también ahora, bueno, con esto que has traído, es que Freud también describe casos, ¿no? De la angustia de gente guerra, que se sí, psicoanalizaba, ¿no? Cuando la guerra y cuando acabó la guerra, después él comenta, ¿no? Nos trae todos los casos de que todas las personas, todos los pacientes que él estaba tratando y que fueron a la guerra, todos permanecieron después con vida y sanos. Bueno, que permanecer con vida en una guerra también depende mucho de la suerte, ¿no? Que total, puedas tener ahí en ese caso, ¿no? Pero permanecer con esa salud mental, ya ahí no depende tanto de la suerte, ¿no? Sino de que también podían tener ese lugar, ese espacio, pues donde poder hablarlo, elaborarlo, y que lo elaboran de forma diferente, ¿no? Que claro, es que todos conocemos de casos de personas que después de la guerra su vida ya no han podido seguir claro. hacia adelante, ¿no? Porque Mira, es y muy otra duro, cosa que me hiciste claro. acordar ahora con Freud la guerra, ¿no? Volviendo un poco a esto de lo importante que es el espacio analítico para el paciente y esto de que la cosa online deja a mucha gente sin excusas, ¿no? Que ahora que se puede hacer tratamiento online es algo muy facilitador y muy cercano, ¿no? Que ya no hay excusas para decir no puedo. Me acordaba que Freud trataba a mucha gente por carta, Sí, ¿no? Digo que al final, cuando uno tiene el deseo de transformarse, cuando tiene el deseo de vivir mejor, cuando tiene el deseo de cambiar, de modificar aquello que le genera dolencias, busca la alternativa, busca la forma, ¿no? Porque al final hasta por carta, claro. es ese deseo que te mueve, ¿no? Por eso es importante que tanto la angustia como la ansiedad, poder ponerla en el lugar que corresponde, ¿no? Poner esa energía en un lugar que produzca algo positivo para el sujeto. Ponerla en palabras, en el lugar adecuado. Mm. Y ya está. Ya creo que por hoy ya Sí, eso te iba a decir, que no ha tengo estado muy reloj. interesante, la verdad. Mm. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis a nuestros telespectadores queridos. Sí, sí, yo creo que dimos así como un pantallazo general de muchas cosas y que, bueno, nada, lo importante yo creo es eso, remarcar que es la singularidad, ¿no? Que cada uno tiene que ponerle palabras a su propio estado de angustia, de ansiedad o de lo que crea que es para poder trabajarlo, ¿no? Que al final da un poco igual en el sentido de que no hace falta ponerle un nombre, ¿no? A la cosa, sino dejarse hablar, dejarse atravesar por la Hace falta palabra. tratarlo, no es necesario ponerle nombre ni hacer lo que es necesario es tratarlo. Cuando uno quiere solucionar una enfermedad que tenga, lo importante además se ve, porque ¿y cómo va a ser? ¿Y qué es? ¿Y qué es? No, pues usted venga y ya el profesional, el psicoanalista, pues ya le irá indicando qué tiene que hacer.
No hay que hacerse tantas cuestiones, ni tantas, todas las cuestiones que uno se haga y todos los impedimentos que ponga, peor. Es decir, dejarse llevar, hablar, dejarse llevar, uno tener su horario, asistir, ¿eh? Y cumplir con lo establecido y a partir de ahí dejarse llevar y bueno, ¿eh? Y Así es. confiar también, pero claro, esa incertidumbre, ¿no? Que hablábamos al principio, que es Claro, necesario pero también tolerarla. confiar en el propio trabajo, ¿no? Confiar, el sujeto tiene que confiar en el propio trabajo y en el trabajo del Confiar en psicoanálisis. uno mismo, claro, es que es eso, porque a veces también se trata mucho el tema de la desconfianza hacia los demás, pero claro, es que la desconfianza es que comienza en uno. La Claro, es un confianza espejo. o la desconfianza en realidad en donde está es en uno que lo proyecta en los demás. Es decir, lo interesante en este caso sería trabajar esa autoconfianza. Así Sí, es. sí, sí. Bueno, Bueno, Paqui, muchas pues gracias encantada. Gracias a ti, y Mariana, y gracias a seguimos todos la semana que viene. los que estáis ahí viéndonos. Un abrazo. Igualmente, adiós. Chao, hasta la semana que Chau, viene. chau.